Bueno, estamos ya Buenas, 16 participantes. Buenas noches para todos, queridos alumnos. Me encanta que se hayan podido conectar, porque a veces, aunque sea solamente desde casa, a veces nos coincide con otras actividades. Bueno, vamos a seguir la siguiente clase, siguiendo todo lo que tenga que ver con las clasificaciones. Admitimos a los compañeros. Primero. Bueno, con relación a lo que estuvimos, a ver si está grabando, perfecto. Con relación a lo que estuvimos dando desde el inicio, estuvimos viendo primero la relación de las obligaciones simples y sencillas con un acreedor, con un deudor y el incumplimiento de qué trae aparejado, ¿verdad? Que sí o sí se deben cumplir los contratos, especialmente los contratos, ¿verdad? A la cual nos suscribimos, de lo contrario nos puede traer algún tipo de perjuicio, nos pueden querer cobrar algún tipo de perjuicio. ¿Por qué? Porque corresponde, porque está en la ley y porque así está escrito, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir dando diferentes formas, diferentes de maneras como se dan esas obligaciones, ya no tan sencilla como habíamos dado en el inicio, y estábamos dando los sujetos simples, los sujetos múltiples, perdón, ya no los simples. Bueno, ahora vamos a dar la unidad 16. Yo les he dado alguna tarea en donde ustedes van a hacer algunas comparaciones y porque si ustedes no leen bien esta parte van a confundirse. Entonces por eso es que es importante que para pasar a la etapa siguiente ustedes lean lo que yo les envío, trato de hacer lo posible, y si no pueden leer, por ejemplo, ese día o un día antes, porque yo también, hoy es la clase y hoy recién alcé el material, pero tenemos toda esta semana para leer y hacer la siguiente tarea. Bueno, vamos a dar entonces esta siguiente unidad, que es la 16. Yo envié al principio, subí en la plataforma el 16, pero esta proyección, esta presentación está más completa. Entonces, iniciamos. Clasificación de las obligaciones. Seguimos entonces, ¿verdad? Obligaciones de hacer. Y obligaciones de no hacer. Demasiado lento. Bueno. En las obligaciones de hacer, el artículo 476. Vamos a marcar en el código entonces, porque esto tenemos que leerlo detenidamente y renglón por renglón ir analizando para entender por lo menos. No digo memorizar porque ya es más difícil, pero debemos de entender. Dice, el obligado de hacer o a prestar algún servicio debe ejecutar el hecho en tiempo propio y del modo en que fue la intención de las partes que el hecho se ejecutara. El famoso que decimos en tiempo y forma. De lo contrario, no está hecho como corresponde. Tiene que ser en tiempo o en forma. ¿Cuáles son las diferencias? Dice, las prestaciones, la prestación de hacer aplica a las facultades humanas. Su realización, prestación de servicio, por ejemplo, casi siempre las obligaciones de hacer son prestaciones de servicios. Algún trabajador, jardinero, algún pintor, inclusive la parte profesional. En la de dar hay fundamentalmente la entrega de un objeto, entrega de bienes. Y recordemos que los bienes son diversos, fungibles, no fungibles, de género. Entran un montón de factores de vuelta. De la intención de las partes, cómo determinan de la forma de ejecutar el hecho, caso en que puede sustituirse al obligado para ejecutarlo. Artículo 476 del Código Civil.
Si no es demasiado personal la obligación de hacer, entonces hay que ver si no es y de repente no puede hacer por causas extrañas y si así conveniere también al acreedor, puede hacerlo un tercero. Si de otra manera lo hiciere, admitimos ahí, se tendrá por no hecho o podrá destruirse lo que fuere mal hecho. El hecho podrá ser ejecutado por otro, a no ser que la persona del deudor hubiere sido elegida para hacerlo por su industria, arte o cualidades personales. Por ejemplo, yo le contraté a Migliorisi para que me haga un cuadro, una pintura, un mural, pero nadie más hace, yo quiero algo demasiado personal. Ningún otro pintor le pudiera reemplazar a Migliorisi o a otro pintor que fuera de mi gusto. Entonces a eso se refiere. Pero no hay ningún obstáculo en que lleguen a un acuerdo. A lo mejor llegan a un acuerdo, siempre hay que tratar nosotros como abogados de llegar a un acuerdo. Y cuando ya no se puede, ¿verdad? Para no entrar en pleito, entonces hay que mediar eso. Te pago la diferencia, te traigo acá opciones y ese tipo de cosas. Siempre un arreglo ayuda en todo antes de entrar en cualquier litigio. Entonces hay que tratar de lidiar en eso. No hay obstáculo para no de vuelta acordar al respecto. Sin embargo, si hay problema, esa es la ley que se aplica, la que acabamos de leer, ¿verdad? Si es personal, no hay caso. Va a tener que pagar la indemnización por los daños que le ha causado porque él pagó por un cuadro de Migliorisi. Bueno. Hechos que resultasen imposibles de prestar por causa no imputables al deudor. Efectos. ¿Cuáles son los efectos más próximos? Piensen un poco. 477 del Código Civil. Si el hecho resultara imposible sin culpa del deudor, la obligación queda extinguida para ambas partes y el deudor debe restituir al acreedor lo que hubiere recibido por razón de ella. Deudor que no puede o se resiste a ejecutar el hecho. 478. Si el deudor no quisiere o no pudiera ejecutar el hecho, el acreedor puede exigirle la ejecución forzada, a no ser que fuere necesaria violencia contra la persona del deudor. Entonces le puede obligar, si le mete una demanda por cumplimiento de contrato, va a perder la demanda porque en el contrato dice que él tiene que hacer y tiene que cumplir, ¿verdad? Esa es la fuerza que se ejerce sobre esa persona y va a pagar los intereses e inclusive va la indemnización. En este último caso, el acreedor podrá pedir perjuicios o intereses. No hay forma alguna, no hay otra forma alguna de coaccionar a ese deudor en su cumplimiento. Vamos a ver acá si puedo. Caso en que el hecho puede ser ejecutado por otro, que ya hablamos del 479, no hay obstáculo que para un tercero realice el trabajo. Si el hecho pudiera ser ejecutado por otro, el acreedor podrá ser autorizado a ejecutarlo por cuenta del deudor, por sí o por un tercero, o demandar los perjuicios o intereses de la inejecución de la obligación. Bueno, obligación de no hacer. Pasamos a otra etapa. Concepto. Un deber de abstención a cargo del deudor que se comprende ante el acreedor que se compromete, debe decir esa palabra acá, un deber de abstención a cargo del deudor que se compromete ante el acreedor a no ejecutar determinada actividad. Imposibilidad del deudor de abstenerse en la obligación de no hacer. 480 del Código Civil. Si la obligación fuere de no hacer y la omisión del hecho resultara imposible sin culpa del deudor, o si éste no hubiere sido forzado a ejecutarlo, la obligación se extinguirá. Miren un poco en su programa y este título que yo estoy poniendo en celeste, imposibilidad del deudor de abstenerse a la obligación, eso está en el programa, entonces eso ayuda mucho ya en el examen
de ser oral, ¿verdad? O de cualquier tipo de examen. Entonces ya en el programa está prácticamente todo resuelto ahí. Y eventualmente ustedes pueden marcar en un programa que lo tienen en paralelo el 480 del Código Civil. Para ese tema es que yo le hago las proyecciones y las presentaciones. Entonces ustedes marcan el 480 y marcan el código y leen. Ya es fácil entonces contestar de esa manera ese punto del programa. Ustedes tienen que tratar de leer del programa, entonces van a ubicarse de ese modo. Dice, ejecución por culpa del deudor en la obligación de no hacer. 481. Si el hecho fuera ejecutado por culpa del deudor, recuerden que estamos en una obligación de abstener, de no hacer, de abstenerse. El acreedor tendrá derecho a exigir que se destruya lo que se hubiere hecho o que se autorice para destruirlo a costa del deudor. Ustedes saben que esa construcción es eso que se construyó o que se realizó, tiene también un costo para destruirlo y volverlo a retrotraerle a la forma anterior en que estuvo. Si es que se puede, porque hay veces que tampoco se puede. Por ejemplo, vamos a dar en otra parte, por ejemplo, cuando se funde los metales o los líquidos, una vez que estén confundidos o que estén integrados o unidos, ya es imposible de deshacer esa abstención. Imposibilidad de destruir lo hecho. El 482 habla al respecto. Si no fuere posible destruir lo que se hubiere hecho, el acreedor tendrá derecho a pedir los perjuicios e intereses que le causare la ejecución del hecho. Obligación que consiste en tolerar ciertos actos determinados del acreedor. 483 del Código Civil. Vamos a habilitar, ya tenemos 21 participantes, por suerte. Me encanta. Si la obligación, dice ahí, admitimos a la compañera, si la obligación consistiera o consiste en tolerar actos determinados, el acreedor o el uso de cosas del deudor podrá exigirse judicialmente la ejecución, aunque fuere necesario el uso de la fuerza. ¿A qué se refiere? Veremos. Ahí está. Bueno, conclusión. Ahí hay una pequeña conclusión que realizó un grupo de alumnos, porque todos estos trabajos son de ahora abogados y alumnos como ustedes, que son excelentes trabajos y bueno, que vamos a ir mejorando con ustedes, ¿verdad? Posteriormente yo voy a ir dando trabajos prácticos y vamos a trabajar, vamos a nutrir estos trabajos, ¿verdad? Esta es una hermosa conclusión que llevaron a cabo mis estimados alumnos, que siempre que ahora ya son mis colegas, y más adelante, como ya les dije, vamos a ir mejorando todos estos trabajos. Bueno, vamos a pasar ahora a la unidad 17. No olviden hacer las modificaciones que cuando yo les digo, cambien acá esta palabra, anoten por favor y hagan las modificaciones que correspondan. Bueno, pasamos a la siguiente unidad. Siempre estamos en las clasificaciones. Clasificación de las obligaciones, ahora por los sujetos. Por los sujetos. Obligación de sujetos múltiples. Con frecuencia, una obligación puede existir en beneficio de varios acreedores o a cargo de varios deudores. Recuerdan, antes solamente un deudor y un acreedor. Yo le debo a esta persona y esa persona me tiene que recibir mi pago. Sin ningún problema, es clarísimo. Ahora vamos a entrar en otro sector. Varios acreedores o a cargo de varios deudores. Dicho de otro modo, a menudo un crédito o una deuda puede atribuirse simultáneamente a varias personas, tanto deudores, tanto pasivo como activo, de prestación divisible y de prestación indivisible. Presten mucha atención. ¿Por qué? Porque, como ya estaba hablando a veces en mis clases, ¿verdad? Luego de que me recibí, luego de leer otras veces recién aprendí. Pero
enseguida de los maestros no aprendí realmente en la universidad, posteriormente. Entonces ahora tienen ustedes la posibilidad de comprender directamente, ¿verdad? Con mayor facilidad. Y quiero que entiendan sobre las obligaciones divisibles y las indivisibles. Bueno, la pluralidad de sujetos de una obligación conjunta puede referirse a una prestación que sea o no susceptible de fraccionamiento. Esta clasificación tiene en cuenta la característica del objeto o de la cosa, ¿verdad? Susceptible o no de prestarse por parte y que permite clasificar a las obligaciones conjuntas en divisibles o indivisibles. ¿Las obligaciones pueden ser divisibles? Fácil, fácil. Cuando hay dos deudores, se dividen 50% o 50% o el porcentaje que le corresponde o a varios deudores. En cambio, cuando es indivisible, ahí viene el tema. Y están directamente plasmadas en el Código Civil. No hay por qué equivocarse. Y constantemente en nuestra vida diaria estamos utilizando, porque estos términos divisible e indivisible, en los términos cotidianos, en la vida comercial, lo estamos utilizando, sin embargo, a veces no nos damos cuenta. Ahora lo vamos a utilizar y vamos a entrar en esa clasificación. Sistema del código de las obligaciones divisibles. Esta unidad es un poco repetitiva, pero corresponde. Así que igual algunas cosas vamos a repetir y otras cosas lo vamos a pasar si ya entendemos bien. Bueno, dice las obligaciones divisibles. Bueno, artículo 495. Las obligaciones son divisibles cuando su objeto consiste en prestaciones que permiten el cumplimiento parcial, o sea, por partes, ¿verdad? 496. Son divisibles. A. Un momentito. Entra Lalo. Muy bien. Ya está. A. El 496. Las obligaciones de dar sumas de dinero o de otras cantidades y de dar cosas inciertas no fungibles que comprendan un número de ellas en la misma especie que sea igual al de acreedores o deudores o a su múltiplo. Todo es matemático. B. Las obligaciones de hacer determinadas solamente por un cierto número de días de trabajo o bien por medidas expresadas en el título constitutivo o contrato. Y las obligaciones de no hacer, cuando así resultare de la naturaleza de cada prestación. O sea, el A, el B y el C solamente pueden ser catalogadas como obligaciones divisibles. ¿Por qué queremos saber si es divisible o no? ¿Por qué queremos saber? Queremos saber porque cómo esa persona va a extinguir su deuda. ¿Puedo entregar una parte o no? ¿Le puedo entregar a él o no? Si hay dos acreedores, ¿qué puedo hacer? No, no podés hacer porque no es una obligación divisible. ¿Me entienden? Para eso sirve la obligación, es divisible, indivisible. Por eso es importante, porque si no, nosotros nos damos cumplimiento a esas obligaciones, tanto divisible como indivisible, así como están establecidas en el código, la deuda no se va a extinguir, la deuda no será pagada. Entonces quedaremos igual debiéndole al acreedor o el acreedor tendrá igual derecho a indemnización porque no se ha cumplido en tiempo y en forma. Para eso queremos saber si es divisible o no. Bueno, entonces estas son las obligaciones que acabamos de leer, la 495 y 496, las que pueden ser catalogadas como divisibles. Las obligaciones indivisibles, concepto, está establecida en el 499. Son indivisibles las obligaciones cuyo objeto consista en prestaciones que no pueden cumplirse parcialmente. No se pueden cumplir parcialmente. Las divisibles sí. 500, el artículo 500. Son divisibles las obligaciones de dar cuerpos ciertos. Las de hacer no comprendidas en el artículo 496 y las que tienen por objeto constituir una servidumbre predial. Una servidumbre predial jamás puede ser una obligación divisible. No se puede dividir. Imposible. De cumplimiento parcial, te voy a cumplir esta parte y esta parte no. Imposible. Bueno,
Por lo tanto, si eso llegamos a pedir en una demanda, vamos a perder. ¿Por qué? Está clarito en el artículo 500 del Código Civil, porque no son divisibles. Y eso sería una ignorancia supina realmente, plantear una demanda sobre algo que está específicamente. El Código Civil está plagado de lagunas que a veces no te dice, entonces hacemos el tanteo libre, pero es realmente una ignorancia supina el hecho de que tengamos que plantear algo en la cual está establecido específicamente en el código. Por eso, cuando vamos a plantear una acción o una demanda, nosotros tenemos que leer dos partes. El Código Civil en donde está establecido esa figura, buscamos en el índice nomás y ahí vamos a encontrar, ahí leemos todo el capítulo. Y después el procedimiento, cómo yo voy a plantear esto. ¿Me entienden? Simple, no piense que uno se recibe y ya sabe todo, no es así, ahí empieza realmente en donde uno de verdad hace la práctica y es en donde uno tiene. Una vez que hacemos una demanda o una acción, ahí podemos decir que ya tenemos experiencia en ese campo. Hay demandas, por ejemplo, que hay veces que uno no hace, que no suele hacer. Hay veces que me llaman un colega y me pregunta y me dice, ¿vos hiciste alguna vez tal? Sí, sí, yo ya hice ya ese interdicto, sí, hice esa demanda de obligaciones de hacer escritura pública y ese tipo de cosas, ¿verdad? Una vez cuando realicemos, llevemos a cabo o contestemos la demanda de un cliente sobre una nueva, entonces es ahí donde aprendemos y esa es la mejor maestría y el doctorado que podemos tener, ¿verdad? Pero para eso, como ya les digo, siempre tenemos que leer el fondo y la forma, sí o sí, porque no vamos a tenerlo todo en nuestra cabeza. Eso ya tienen que saber. Bueno, enumeración del Código Civil del 496. Enumera de vuelta al 496 que pide el programa. Ahora que ya leímos el A, el B y el C. Entonces vamos a pasar aquí y dice efectos de la divisibilidad. Ahí está el quiz de la cuestión. La divisibilidad. Un ratito. Vamos a admitir a Leti. Bueno, allá ingresó Leti. Bueno, aquí. Efectos. Efectos de la divisibilidad. El 497. Si la obligación divisible tuviese más de un acreedor o más de un deudor y se fraccionará en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores hubiese, siempre que el título constitutivo no determinase porciones desiguales. Si son varios los acreedores y los deudores, la deuda se dividirá por el múltiplo de los acreedores y deudores. Cada una de las partes equivaldrá a una prestación diversa e independiente. Los acreedores solo tendrán derecho a una cuota y los deudores no responderán por la insolvencia de los demás. Parece complicado, pero no, es simple. La vez pasada estuvimos dando, ¿verdad? Vamos a suponer que 1 millón de guaraníes. Hay dos deudores y dos acreedores. Entonces, la obligación se divide. Un deudor paga 500 y el otro deudor paga 500 a cada acreedor establecido por el múltiplo. Si hay tres deudores, entonces ese 1 millón se divide en tres y cada deudor, porque es divisible, es simple y sencillo con cada interés. Y yo no le puedo exigir al otro, dice ahí, el acreedor solo tendrá derecho a su cuota, más de eso no puede. Y los deudores no responderán por la insolvencia de los demás. Si el otro es insolvente, ya no responde, ¿verdad? Esas son las obligaciones divisibles. Eso, eso está claro porque está en el título constitutivo, pero hay veces que no lo están. Por ejemplo, surge por ejemplo, en una regulación de honorarios profesionales, están dos abogados y está el que perdió. Ese es el que perdió, es el deudor. El abogado regula honorario y sale otra vez 1 millón. Bueno, entonces hay dos abogados y uno de los abogados ya exige los 1 millón de guaraníes. El juez no le va a dar la extracción de fondos de los 1 millón a ese abogado. ¿Por qué? Porque es una obligación divisible y el otro 50% le corresponde al otro abogado, ¿verdad? No hay obstáculo que le dé los 1 millón, porque nos falta quien le dé, ¿verdad? Al colega,
y a veces ya no hablas más ni nada, ¿verdad? Pero ocurre este tipo de cosas, ocurre también los accidentes, ocurre nadie puede pasar lo que le quiero decir, ¿verdad? No está bien, pero tampoco constituye un hecho punible ni nada ilícito. Puede ser que le dé los millones, ¿por qué? Porque el otro después le va a exigir. Entonces hay excepciones y hay remedios procesales para tal efecto. Entonces eh, yo o la persona que, digamos, me pongo en el lugar de la persona que se cobró ya todos sus honorarios, digamos, entonces yo le puedo pedir al abogado que cobró todo que me devuelva mi parte, ¿verdad? Pero generalmente no se da, no se da. Si pide un embargo, se le va a embargar solamente si uno de los abogados solamente pide, solamente se le va a dar 500.000. O va a pedir un embargo y solamente se le va a dar solo su parte, porque es una obligación divisible, los 500.000. Bueno, pasamos entonces, yo creo que se entendió esa parte de efectos de la divisibilidad, pero ustedes cuando lean más detenidamente, ustedes se van a dar cuenta que hay múltiplos, es matemático, es simple, tres deudores, tres acreedores se divide, ¿por qué? Porque es divisible y se puede abonar o se puede saldar en forma parcial. Deudor o heredero, a cargo, dice, del total de la prestación. Ahora entramos en la parte de herederos, en la parte de sucesión, ¿verdad? Que también los herederos pueden ser deudores, pueden ser acreedores, tienen que pagar los gastos de la sucesión. Hay varios deudores, hay varios herederos. Vamos a entrar entonces a hablar de eso, el 498. Cuando en virtud del acto constitutivo, ¿verdad? Puede ser un contrato, puede ser un testamento, como dice ahí, o de la partición, alguno de los deudores o de sus herederos tuviese a su cargo el pago de toda la prestación divisible, no se entenderá que existe una obligación solidaria. Acá hay una palabra clave. ¿Es divisible o indivisible? Pero nosotros no utilizamos indivisible en el Código Civil. Igual que fiador y codeudor. Ustedes van a leer el Código Civil y no van a encontrar la palabra codeudor. Sin embargo, lo utilizamos cotidianamente más la palabra codeudor. Lo que vamos a ver en el Código Civil es fiador. En este caso hay esta palabra, otra, que es divisible o solidaria. Entonces, las obligaciones pueden ser divisibles y las indivisibles que son solidarias. ¿Ok? Bueno, entonces las obligaciones solidarias son las indivisibles. Eso es lo que está diciendo aquí. Y acá ya me apremia el tiempo, ¿verdad? Pero voy a tratar de no estresarme acá. Muy bien. Ahí. Voy a tratar de leer por lo menos esta parte. Dice, el acreedor podrá, en tal caso, exigir el cumplimiento íntegro. Le quería explicar esta parte que dice, cuando en virtud del acto constitutivo del testamento o de la partición, alguno de los deudores o de sus herederos tuviese a su cargo el pago de toda la prestación divisible. Por ejemplo, se va a cobrar ya el testamento o la herencia y hay un heredero que es encargado nomás, tuviese a su cargo nomás el pago de toda la prestación, dice, porque hay que pagar impuestos, los gastos de sepelio, las tasas, impuestos, no se entenderá, dice que el pago de todas esas prestaciones divisibles, no se entenderá que exista una obligación solidaria, ¿verdad? Él solamente está fungiendo ahí de administrador y está tratando de abonar todo para luego dividirse o como corresponde o como dice el testamento. Entonces, esas son las excepciones que está hablando el 498, ¿verdad? Solamente él se encarga de administrar esos bienes, que en la sucesión o en el testamento él fue nombrado seguramente como un acuerdo o por el juez para que pague todos los gastos o para que administre esos bienes mientras se ve quién se queda con qué elemento. En cualquier momento vamos a terminar la clase y nos conectamos de vuelta a las 20 horas, ¿sí? Pero mientras voy siguiendo y en la siguiente clase entonces vamos a dar continuidad a cualquier duda o alguna pregunta. El acreedor podrá, en tal caso, dice, exigir el cumplimiento íntegro al encargado del pago, sin perjuicio de los derechos que uno u otro tuviesen sobre los codeudores o coherederos. De igual modo, puede atribuirse a uno o a más de los acreedores o a sus herederos el derecho de exigir la prestación total. Sí o sí se le va a pagar, sí o sí él tiene la facultad
es un acreedor digamos, de la sucesión del causante, o a veces es inclusive del heredero ya. Acreedor o heredero a quien se atribuye el derecho de exigir la prestación total. Bueno. El 499, obligaciones indivisibles, conceptos. Ya dimos donde repite, pregunta otra vez, empieza otra vez el programa, pero vamos a continuar. Vamos a dejarlo aquí. Quiero escuchar si hay algunas preguntas, algunas dudas, si quieren ir leyendo. Le escucho. ¿Alguien alguna inquietud? Sonido. A ver. Adriana Reyes, ¿hay alguna duda? ¿Van a leer con mayor detenimiento? Walter, Wildo, ¿se entiende? Genial. Sí, profe, todo bien. No se desesperen si de repente como que parece muy complicado. Es sencillo, hay que leer nomás detenidamente. Y usamos muchísimo en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque hay veces que te llaman y te preguntan, doctora, ¿puedo firmar este pagaré que dice acá que es? ¿Me puede yo embargar todo mi salario? ¿Y cómo qué es lo que vos firmaste? Y una deuda en forma solidaria. Entonces, ni se percató, porque hay veces que es relativo. Si el título constitutivo está indicando así, no hay caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está establecida en la ley. Walter, ¿me dijiste algo? Tu micrófono, Walter. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Las, hola. las casas comerciales quieren engañar mucho con eso de codeudor solidario. Le dicen que no tiene Sí, relación con la deuda, firman y después ya sabemos la historia. y sí, porque es solidario, pues le puede reclamar a cualquiera. Una vez que sea solidario, yo le puedo reclamar, justamente eso es lo que me llaman, me dicen, me pueden reclamar a mí si yo soy solamente codeudor. Y el deudor principal tiene también salario, tiene bienes inmuebles. ¿Por qué no le embarga? Me dice, ¿por qué? Porque tal vez le queda más a mano el codeudor. Entonces le demanda y le embarga al codeudor. ¿Por qué? Porque el pagaré o el título constitutivo dice ahí que es solidario. ¿Me entienden? Si no dice que es solidario, no va a decir obligación divisible. Se subentiende. Por eso hace esa clasificación. Dice, se entiende que si no dice ahí que es solidario, es divisible. O sea, entonces ahí nosotros tenemos que saber que no nos pueden exigir la totalidad de la obligación, solamente el porcentaje que corresponde, la mitad casi siempre, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún detalle? ¿Qué tal con la tarea? Profe, yo Sí. intenté descargar la tarea desde el foro, pero no puedo. Me dice, o sea, me salió una opción para enviarte Envíame, una solicitud. justamente yo también estuve viendo y yo creo que Lucero Benítez, ¿verdad? Lucero, Sí, Lucero, profe. envíame la solicitud. Acabo de subir algunos materiales. Yo creo que ya no van a tener esa dificultad, porque estuve viendo realmente como para que ya no tengan esa dificultad, ese bloqueo, ¿verdad? Y necesiten un permiso de mi parte. Entonces les pido que prueben un poco lo que alcé ayer y hoy. Hoy sí que, hoy alcé. Entonces supongo que ya no tiene ningún impedimento que ustedes puedan entrar directamente. Sí, profe, porque la clase yo pude descargar sin problema, pero la tarea no. Y te envié la solicitud. Bueno, Entonces estoy enseguidita aguardando. me estaría conectando también al aula virtual y te voy a dar el ok para que vos puedas entrar. Sin embargo, yo envié también por WhatsApp ya la tarea. Hay veces que envío igual nomás, ¿verdad? Pero tendrías que poder bajar. Envíame la solicitud, pero a partir de estas tareas, a partir de lo que estamos haciendo, yo creo que ya no van a tener problemas porque
Pienso yo que ya encontré el punto en la cual se me bloquea y ustedes no pueden entrar con libertad. No tendrían que pedirme permiso ni ese ok para que ustedes puedan ingresar y bajar el material. Yo creo que a partir de ahora no vamos a tener más ese tipo de dificultades. Dale, dale, profe, muchas gracias. Bueno, estamos 23 participantes. Genial, estoy muy contenta. La última clase no alcanzamos 20, pero ahora estamos 23 participantes. Genial. Entonces, estoy viendo todos los que están, ya le estoy apuntando para la asistencia. Sin embargo, por favor, marquen ustedes también la asistencia, ustedes tienen la posibilidad. ¿Está bien? Vamos a tomar un descansito y nos vemos a las 8, ¿les parece? Sí, profe. Dale, Genial. dale, Bueno, nos profe, vemos nos vemos a las 8. enseguida. Bueno, Dale. profe. Chao, chao. Chau, chau. Chao.